Hola, muy buenas tardes para todos. Les voy a presentar resultados de este trabajo que se denomina optimización de condiciones de cultivo de clorela soroquiniana, aislada de un lago de agua dulce en Medellín, Colombia. Mi nombre es Carolina Montoya Vallejo, estudiante de doctorado en Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, en Colombia, y los asesores Fernando León Guzmán y Juan Carlos Quintero Díaz. Para empezar, entonces, a hablar de qué son las microalgas, como organismos pequeños, unicelulares, fotoautótrofos, que pueden ser eucariotas o procariotas. Tienen una gran importancia ecológica, ya que contribuyen al 50% de la actividad fotosintética en el mundo, es decir, el 50% del CO2 que se absorbe por fotosíntesis y del oxígeno que se produce. Son base de la cadena alimentaria. Hay alrededor de 30.000 especies, aunque solo 50 especies se han estudiado con detalle. En biotecnología, las microalgas funcionan como un sistema de producción en el cual le adicionamos nutrientes, principalmente el nitrógeno y fósforo, agua, la fuente de carbono como el CO2 atmosférico y la luz solar o artificial como fuente de energía, y en un sistema, ya sea un sistema cerrado o un sistema abierto, vamos a obtener una gran cantidad de compuestos como pigmentos, proteínas, biopolímeros. Vamos a tener adicional un tratamiento de aguas y, como es el caso de interés de este trabajo, la producción de ácidos grasos poliinsaturados como lípidos. Las microalgas requieren entonces factores físico-químicos que tienen una influencia para su cultivo a la hora de producir el compuesto que sea de nuestro interés, así como los microorganismos requieren una temperatura óptima, unas condiciones de pH, agitación y aireación. Además de nutrientes en el medio de cultivo, la fuente de carbono es muy importante porque ellas van a obtener el CO2 para realizar su proceso fotosintético, y este CO2 puede estar en varias formas, como vemos en la ecuación, en el agua. Además de esto, la fuente de energía es la luz. Entonces, los parámetros más importantes son la intensidad, longitud de onda y fotoperiodo. En cuanto a los nutrientes, entonces tenemos que el carbono y la intensidad lumínica van a ser los que se van a estudiar a más detalle en este objetivo o en este trabajo que les presento. Entonces, el carbono viene del dióxido de carbono, pero su concentración en el aire es de 380 ppm, por lo cual no logra sostener un crecimiento óptimo de una alta productividad para un proceso biotecnológico, ya que la composición de las microalgas tiene un 50% de carbono, y entonces en consecuencia se requiere 1.8 kilogramos de CO2 por kilogramo de biomasa. Por lo tanto, es necesario suplementar los cultivos con carbono adicional, ya sea por una aireación neumática que permite mejorar la difusión de ese gas dióxido de carbono en el agua, o ya sea por la inyección de aire enriquecido, que es lo que vamos a trabajar en condiciones de hasta 50% de CO2, o utilizando fuentes orgánicas o inorgánicas. En cuanto a la luz, es muy importante por ser una fuente de energía y por la interrelación que tiene con otros parámetros de cultivo. De la luz tenemos la longitud de onda, que en este caso vamos a trabajar luz blanca. Tenemos un fotoperiodo, que en este caso vamos a trabajar fotoperiodo 12-12, y una intensidad lumínica, que es lo que se evalúa en el trabajo. Vamos a tener que a altas intensidades van a ocurrir ciertos cambios fisiológicos, como un menor tamaño del cloroplasto, una mayor tasa de fotosíntesis y el aumento de la concentración de algunos compuestos, por ejemplo, carbohidratos. Mientras que en condiciones de limitación de luz vamos a tener, por ejemplo, incremento en el contenido de clorofila y la disminución de la incorporación del CO2. Entonces, estos efectos de la luz también son específicos y deben estudiarse para cada microalga. En cuanto a la metodología, se realizó un aislamiento a partir de cajas de Petri con un medio Chu-13 modificado, adicionado con antibióticos como canamicina, para obtener las colonias aisladas. Posteriormente, pues se fue realizando un mantenimiento también en medios sólidos y se fue pasando a medio líquido. Se realizó una caracterización molecular
a través del espaciador transcripto interno del ribosoma 18S, que permitió llevar a conocer cuál es la especie de la microalga aislada. Y luego se realizó un diseño factorial 3 a la 2, un diseño experimental con superficie de respuesta en el cual se evalúan tres concentraciones de CO2, 0.03, que es la concentración en el aire, 10% y 20%, que es aire enriquecido con CO2. Y tres condiciones de luz, que es 1000, 3000 y 5000 luxes, como intensidades lumínicas en columnas tipo bioreactores de columnas de burbujeo, de 200 mililitros. En cuanto a la caracterización molecular, permitió identificar filogenéticamente este que es el aislado CQ01 como la especie de clorela soroquiniana de acuerdo a la proximidad con otras microalgas ya secuenciadas. Y encontramos también una relación con clorela vulgaris, que eso nos ha permitido como adicional a pues, un objetivo diferente dentro del trabajo, la generación de un modelo metabólico. En cuanto a los resultados en el fotobioreactor, tenemos acá las cinéticas que se nota desde acá que hay una interacción, ya que no hay una tendencia clara ni para las condiciones de CO2 ni para las intensidades lumínicas. O sea, no se ve una tendencia fácil. Entonces, lo que podemos ver de estas cinéticas es que hay unas fases de crecimiento, una fase de adaptación que llega aproximadamente hasta los 3 días. Luego vemos una fase exponencial que va hasta a los 8 días aproximadamente y depende de las condiciones. Y luego una fase estacionaria que vemos después de esos 8 días. Cuando se analizan las concentraciones de biomasa final, vemos que al incrementar la intensidad lumínica, vamos a incrementar esa biomasa para las condiciones más bajas de 0.03 y de 10% de CO2. Mientras que esto nos indica que no hay una fotoinhibición a 5000 luxes, que fue la mayor intensidad. Mientras que al 20% de CO2 se observa que a 3000 luxes o esta combinación de factores genera una fotoinhibición porque es el punto donde se da la biomasa máxima y a partir de ahí ya decrece la biomasa. En cuanto al porcentaje de lípidos, podemos encontrar que a condiciones de iluminación de más baja intensidad se dieron las mayores acumulaciones. Fueron unas condiciones de estrés que promueven la acumulación de lípidos. Y en cuanto a las velocidades específicas de crecimiento, estas están relacionadas directamente con las concentraciones de biomasa alcanzadas. Estos resultados se analizaron a través de un mecanismo de superficie de respuesta que nos indica que una ecuación en la cual podemos encontrar unos coeficientes que relacionan estos dos parámetros, intensidad de luz y CO2, tanto para la biomasa como para el porcentaje de lípidos, y encontramos que la mayor biomasa se obtiene cuando tenemos bajas concentraciones de CO2 y altas intensidades lumínicas, y la mayor concentración de lípidos se da en esta parte donde tenemos bajas intensidades lumínicas y varias concentraciones de CO2. Finalmente se realizó una optimización que nos permitiera combinar estos dos parámetros para encontrar las condiciones óptimas. Esta validación se hizo a través de la función de deseabilidad que nos mostró un óptimo en 20% de CO2 y 2300 de intensidad, luxes de intensidad lumínica, y predijo un óptimo de biomasa de 2 gramos por litro y un porcentaje de lípidos de 30%. Acá vemos la cinética de estos ensayos de validación que a los 8 días de cultivo alcanza estas condiciones cercanas de 1.66 gramos por litro de biomasa, pues 32.8% de lípidos, que son cercanas a las predichas por el modelo. Entonces, como conclusión, la validación de las condiciones óptimas alcanzó una concentración de biomasa de 1.66 gramos por litro y de lípidos de 32.8%, y según los resultados, una baja luminosidad conduce a la acumulación de lípidos, mientras que una alta luminosidad conduce a la síntesis de biomasa. Como agradecimientos a MinCiencias, que participó en la financiación de este proyecto, y muchas gracias a ustedes.